Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Si hay un sector de la economía dominicana, de la vida diaria, que incide mucho, pero mucho en cada uno de nosotros, no importa dónde vivamos ni cómo vivamos, es el servicio de la energía eléctrica. Precisamente el sector eléctrico ha sido uno de los protagonistas de los medios de comunicación en este año 2022, muchas veces por las inconsistencias que ha habido, otras veces por las esperanzas que hemos tenido de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien para bien. Vamos a pasar revista, o nuestro invitado pasará revista, a lo que principalmente ha sido este año 2022 en tan importante sector, y luego vamos a entrar a puntualizaciones, a temas específicos dentro del sector eléctrico de la República Dominicana. Para tal fin, recibo con mucho agrado a Juan Gómez, experto y asesor energético, quien nos visita en esta noche. Buenas noches, Juan. Muchísimas gracias, Gregory, y agradecido de estar aquí con ustedes. Precisamente cuando hablamos de 2022 en el sector eléctrico, nos damos cuenta que amanecemos con un año de un incremento que resultó reciente en noviembre del año pasado, y a partir de ahí pues se repitió la historia hasta que una decisión del presidente de la República frena los constantes incrementos que paulatinamente se empezaron a producir y que continuarían de acuerdo al cumplimiento del pacto eléctrico. Hasta esa parte uno diría, bueno, pero ya no hay más alzas. 2022, ¿qué piensas significa para la vida del dominicano con referencia al servicio que recibimos de la energía eléctrica y todo el entorno que en base a este tema pues gira? Mire, yo creo que realmente el presidente no es que dejó sin efecto las alzas. Yo creo que él se vio compelido a hacerlo. ¿Por qué? Porque se dio lo que nunca se había dado en el sistema eléctrico. Se hicieron 3 alzas y se anunció una cuarta. Ya llegó un momento en donde, Gregory, nosotros, los ciudadanos comunes, las personas que tenían pequeños negocios, les era imposible seguir pagando la tarifa eléctrica a los valores que estaban escalando. Por eso había pequeños negocios, por ejemplo, que tenían que cerrar porque ya la factura eléctrica era más costosa que inclusive los alquileres que pagaban. Entonces, eso, y la gente, contrario a lo que muchas personas creen, el dominicano cuando a fin de mes tiene sus pequeños ingresos, su salario, rompe a sacar los gastos, lo que va a pagar de electricidad, que la gente aquí le llaman popularmente lo de la luz, lo del agua, lo que se le va en transporte, y va planificando. Ahora, cuando en un país esos ingresos, en vez de subir, bajan porque la inflación se lo va tragando y vienen encima de eso y te hacen esta 3 alzas efectivas y 4 anunciadas, ya tú sabes lo que significa para la economía popular. O sea, porque cuando cierran un salón de belleza, no es que la dueña del salón se quedó sin empleo, es que si hay 3 o 4 chicas jóvenes que le ayudan en esas labores, también quedan sin sus ingresos. Entonces, vino desfavorablemente para el gobierno, que reaparecieron de nuevo los apagones, encima las alzas, interrupciones que ya de una manera u otra el dominicano se había estado olvidando, porque a lo bueno nos acostumbramos pronto. Entonces, cuando anuncian esta cuarta alza, el presidente tuvo que echar hacia detrás esta alza. Y todo esto ligado, porque parece, energía no es solamente la parte de electricidad, energía también en la parte de los combustibles. Todo esto ligado a todas las alzas que hemos recibido. Claro, hay un efecto internacional de alza de los hidrocarburos, pero para eso justamente que están los gobiernos, para gestionar esos problemas y que no necesariamente todas estas alzas se le traduzca a la población. Inclusive, hace ya 4 semanas que ha bajado el barril del petróleo del nivel del horizonte que puso el presidente, que si bajaba de ahí iban a bajar los precios, que era de $85, ayer se estaba cotizando en $71 y el precio del gasoil, de la gasolina,
de todos los combustibles lo estamos pagando más alto. Con relación al balance del año, me permito montarme en un artículo que escribiera recientemente el ministro de Energía y Minas. Según este artículo, todo en el sector eléctrico va viento en popa y a toda vela, pero yo quiero encontrar en el ministerio alguien que me diga que cómo es eso posible si las pérdidas se han incrementado, comparada inclusive con los propios periodos de los primeros años de este gobierno. En el primer año de gobierno las pérdidas rondaban el 29 al 30%, hoy andan alrededor de un 39%. Yo quiero que alguien me diga cómo eso significa una mejoría para el sector. Yéndonos por otro lado, él habla también de que ha habido baja en el personal. Cuando vemos las estadísticas que publica el propio ministerio, le podemos decir que comparado a octubre del año pasado, con noviembre de este año hay 414 empleados adicionales a lo que tenían. E inclusive en los momentos en que se refleja menos personal en número, hay un incremento en la nómina de las empresas distribuidoras. Es decir... Pero en ese aspecto, tú mencionas, Juan, el artículo que recientemente escribiera el ministro de Economía y Minas, el ingeniero Almonte. Sí, que nos pinta un escenario muy bonito, ¿no? En ese aspecto de las nóminas, él indica en su artículo, cito, de manera que es una falsedad decir y repetir que en esta administración, la administración de Minas que él preside, los gastos de nómina de las EDE se han disparado. O sea, él indica que es una falsedad. No, le hacemos un llamado al propio ministerio que busque el reporte que ellos tienen en el mismo ministerio en octubre del año pasado y a noviembre de este año, y que vean los números para que ahí nos demos cuenta de cuál es la realidad. Y inclusive hubo un momento, porque hay que ser justo y no es bueno venir a mentirle aquí a los televidentes, y es que en un momento bajó el número de empleados en la empresa distribuidora, pero en la nómina se presentaron incrementos, es decir, con menos personas los gastos de la nómina se mantuvieron o se elevaron. Eso significa que los técnicos que sacaron y entraron nuevos técnicos en sustitución de lo que sacaron, entraron con una mejora salarial a lo que estaban inicialmente. Yeah. Cuando en efectividad queremos optimizar el recurso humano para optimizar los gastos operativos de las empresas distribuidoras, que es uno de los grandes hoyos negros que tienen las empresas distribuidoras, las pérdidas y los gastos operativos y la poca planificación, además de que impacta bastante en los precios de compra de las empresas distribuidoras. Quienes, como tú, que hay personas versadas en la materia energética, en el mundo energético dominicano, hacen observaciones y críticas, independientemente de si alguno de ustedes puede tener filiación política o algún tipo de interés en el área. He notado que muchas veces, la mayoría, se van a las estadísticas oficiales del sector. Entonces, en ese sentido, siendo así, Juan Gómez, ¿cuál es, a tu juicio, la mayor debilidad de las observaciones que haces? Tiene este equipo eléctrico que desde que inició el presente gobierno ha sido sometido a severas, fuertes críticas, observaciones directas del manejo del sector. A tu modo de ver, ¿cuál sería tu principal crítica u observación? Mira, real y efectivamente, nosotros somos dominicanos, nosotros somos políticos dominicanos, estamos en la oposición hoy día, nosotros pertenecemos a la fuerza del pueblo, esa es una realidad. Ahora, ¿a qué mal acostumbró esa dirigencia del PRM y precisamente muchos de los funcionarios hoy del sector eléctrico? A que hacían unas denuncias de la pasada administración, que ni siquiera era la de la fuerza del pueblo, pero uno ha estado en el sector siempre,
y hacían denuncias que de una manera a veces no soportada, hacían denuncias que uno no sabe de dónde sacaban los argumentos y cogían hasta primera plana. Pero cuando hoy día nosotros tratamos de hacer una oposición racional, tratando no solamente de hacer crítica, porque para mí fuera muy fácil yo venir y sentarme aquí y romper a enlistar todas las cosas negativas, pero uno más bien lo que le llama la atención sobre puntos para que se hagan las correcciones. Inclusive nos hemos puesto a las órdenes desde en mesas como la que funcionaba en el CES, de que nosotros podemos de manera desinteresada total y completamente, simplemente para que el sector avance, de hacer nuestros aportes, ¿no? La Fuerza del Pueblo tiene una cantidad de profesionales que tú no te lo puedes imaginar. Cuando viene Juan Gómez aquí a sentarnos en tu programa, es sobre la base de discusiones, de reuniones, que tienen una cantidad importante de profesionales en el área, en todas las áreas del sector eléctrico, transmisión, distribución, generación, la parte de hidrocarburos, la parte de renovables. Hay todo un equipo de ingenieros que están ahí, están a las órdenes. Pero ¿qué ocurre? El gobierno se siente muy enseñoreado al parecer, inclusive han habilitado mesas de discusión cuando le interesa algo muy específico y puntual, y luego uno va a 3 y 4 convocatorias, luego Gregory, te soy honesto, dejan en el aire la discusión. Entonces así no se puede llegar a salidas serias. ¿Cuál es en ese sentido, disculpando que interrumpo un poco tu desarrollo, cuál es la suerte hoy día de la comunicación que se inició en la mesa de trabajo correspondiente al CES, al Centro Económico y Social, que diferentes sectores y diferentes organizaciones políticas, junto con el gobierno, iniciaron desde el pasado año, sobre todo en el área eléctrica? Mira, se hicieron unas 4 convocatorias a las cuales la Fuerza del Pueblo asistió religiosamente, y hará cosa de unos 4 meses y medio a 5 meses que no se convoca, no se dice nada, no se manda un correo. Durante estuvimos en discusiones, a mí me llegaban, qué sé yo, semanalmente 3 y 4 correos, jamás. O sea, es como si hubiese muerto la discusión y ni siquiera se tuvo la cortesía y ahí estábamos todos los partidos representados, el Partido Reformista, el PRD, la Fuerza del Pueblo, y ni siquiera, ni por cortesía se nos ha dicho, mire, separaron las discusiones hasta ver X tema o hasta que avance X tema, sino se queda como en una nebulosa en el aire. Entonces, eso conlleva que uno pierda un poco hasta la fe en la seriedad de estas convocatorias, y los documentos que nosotros presentamos en las mesas de discusión que están ahí, nada, es decir, todo el trabajo que dedicamos nosotros desde la Fuerza del Pueblo, desde la Secretaría de Energía, queda totalmente en el aire. Y en esa, es importante, Gregory, agregar que en esas recomendaciones que hacemos no es nada de tinte ni personal ni partidaria, es de tinte de mejoría hacia el sector eléctrico que ellos puedan llevar a cabo. Precisamente quería conocer eso. En las conversaciones, en las mesas de trabajo del Centro Económico y Social CES, ¿a qué horizonte se estaban encaminando esas conversaciones que tú indicas se paralizaron de golpe y porrazo hace unos 4 meses? Sí, aquí hay una serie de temas que mandaba el Pacto Eléctrico, que se debían de trabajar y generar unos documentos. Y empezaron las discusiones de esos temas, están ahí en el pacto. Y dentro del pacto había una serie de puntos que no se llegaron a un consenso en el momento de la firma del pacto y que también se estaban trabajando para de una manera u otra llegar a esos consensos. Y mira, el espíritu que había en la mesa era el mejor. Ahora, a raíz de que yo me detengo a pensar que a raíz de las alzas de la tarifa, en donde se tomó como muletilla, el gobierno irresponsablemente toma como muletilla el pacto eléctrico, cuando bien ellos saben que en la parte del pacto eléctrico
donde habla de tarifa, amarra el escalamiento de tarifa a 3 puntos, que hay que bajar los gastos operativos en las empresas distribuidoras, bajar las pérdidas y luego, si hay que ponerle la mano a tarifa, entonces sería que venga el alza de tarifa. Entonces, esos dos primeros se cumplieron. Claro, no, ¿cómo que se van a cumplir? Tú no ves que los gastos administrativos donde el mismo PRM pedía en un documento para firmar en el 2019 el pacto eléctrico debían de ser del orden del 10%, hoy sobrepasa el 20%, y las pérdidas, ellos pedían que fueran cerca del 20% y hoy estamos cerca del 40%. Entonces, es bueno que la población entienda por qué es una mesa de 3 patas. Porque si las pérdidas bajan y si yo mejoro los gastos operativos, las finanzas internas de las empresas distribuidoras mejoran. Entonces, ya, si habría que ponerle la mano a la tarifa, tendrían que ser alzas muy pequeñas y que la población no lo sienta tanto como, no fueron alzas que nos dieron, 3 alzas que nos dieron, fueron 3 palos en la cabeza que nos dieron a la persona que pagamos nuestra tarifa, y con un deterioro de los servicios, no solamente en apagones. Yo le digo a la población que vayan ahora y soliciten un nuevo servicio a la empresa distribuidora, que van a ver que ellos mismos le van a admitir que no hay medidores, Gregory. No tienen medidores. El presidente, cuando dio su discurso, porque eso no fue un coso de cuenta, en Santiago, en agosto, recuerda, él dijo ahí, anunció que se iban a comprar 300,000 medidores, cuando se sabe que más de 900,000 medidores hacen falta. ¿Y cuánto hace de agosto aquí? ¿Cuántos meses hace? Y yo no he visto en lo particular que se haya sacado y que se haya adjudicado esa licitación de los medidores. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una buena gestión de una empresa distribuidora si ni siquiera tengo la capacidad de medir qué yo le sirvo a mis usuarios y en función de esa cantidad de kilovatios horas que le sirvo, yo le pueda cobrar hacia atrás? Vuelvo a las conversaciones iniciadas en el Centro Económico y Social. Cuando se suspende este tipo de encuentros, que de acuerdo a lo que indicas venía de manera muy adecuada, no han vuelto a tener, o por lo menos en el caso de ustedes, en tu caso particular, comunicación, aún sea de manera informal, con los representantes del CES o con algún contertulio de los que participara para saber qué sucedió, porque suspender ese tipo de conversación tan importante, pues alguna justificación ha de tener. Bueno, en absoluto, Gregory. Por eso te digo que nos ha llamado muchísimo la atención. Inclusive he conversado con algunos amigos, colegas de otros partidos, y al igual, no fue que a nosotros no nos informaron, al igual que parece que fue todo lo que es partidos políticos, a ninguno que yo he hablado con el Partido Reformista, he hablado con los demás colegas, y realmente a ninguno no han dado un porqué. Te digo, era muy dinámica la comunicación, los correos eran muy persistentes, el CES era muy activo, había un equipo muy activo, y eso de un momento a otro se le fue la luz. En sentido ya definido, 2022 para el sector eléctrico en República Dominicana, Bueno, ¿qué tú le dejas ya a final de año como opinión? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo me gusta sembrar esperanza. Y lo que yo espero de este 2022 es que lo superemos con creces en el 2023, porque real y efectivamente no hay nada que lucir en el sector eléctrico. Nada. Nada. Lo podemos ver, podemos analizar el área de generación. Yo quiero que me diga el gobierno cuántos megavatios de energía térmica instaló en este año, que lo digan ellos, como ellos no quieren creerle a uno, que ellos mismos lo publiquen, que hagan un desplegado en el periódico. Se creía que con el tema de las barcazas y el tema de
de esa misma licitación de Boca Chica estarían en septiembre en línea, que ellos lo anunciaron, y hoy estamos en la fecha que estamos, de diciembre, y mira, Gregory, no se ha incorporado el primer megavatio de energía. Eso por el área de la generación. Ahí son 200 megas. No, esa licitación son 400 megas. No, en el caso de la barcaza. Lo de la Boca Chica en firme son 200 y la barcaza 200. ¿Con qué tipo de combustible inicialmente generar? era gas natural, pero son duales esos equipos. Como la barcaza se va a instalar, y parece una decisión del gobierno pese a la oposición de los comunitarios de los negros de Asua, aunque esa barcaza funciona... Me refiero a la de Boca Chica. La de Boca Chica, no es barcaza, la de Boca Chica es una central modular en firme, esa es a gas. O sea, pero son equipos, los dos, tanto la de Boca Chica como la de la barcaza de Asua, son duales. Pueden trabajar tanto en full oil como puede trabajar en gas. Que con el tema del precio del gas, uno realmente hay que ver cómo convendría para ellos, como negocio, como unidad de negocio. Entonces septiembre no ocurrió, todavía noviembre diciembre tampoco, no ha llegado, y diciembre tampoco está. Entonces la barcaza sabemos que está mar afuera, ni siquiera está ni para una foto puesta en algunos de los muelles de nuestro país, y todavía no sé qué es lo que ha pasado con las de Boca Chica, que tampoco están en línea. Eso es en generación. Ahora, ya te dije, en transmisión no se han hecho las inversiones que conlleva el plan de expansión de transmisión. El plan de expansión de transmisión es un plan de 10 años. Todo el que está en el sector sabe lo que hay que hacer en esa área, es hacer las inversiones, y es bueno que la población sepa que estas inversiones no dependen del presupuesto general de la nación. Esos son recursos que le ingresan a la empresa de transmisión como pago recibido por los peajes de transmisión. Es decir, ellos tienen los recursos y la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión han sido muy bajos, no solamente en este 2022, también en el 2021 ocurrió lo mismo, y en la parte que le tocó a ellos de 2020 también. Ahora, en la distribuidora, te mencionaba inicialmente, si queremos ver el logro, yo no sé dónde estaría, porque en tema de gasto administrativo, en tema de pérdidas, en tema de mejora en contrato de compra de energía, no existe. En tema de baja en pago en nómina, tampoco existe. Es decir, que no quiero parecer muy tétrico aquí y pintar un escenario que pareciera que estuviéramos en un cementerio, pero esas son las realidades y los números están ahí. No puedo tampoco venir aquí a mentirle al país y decirle un panorama, y además la gente lo está viendo. La gente hoy día está recibiendo apagones, Gregory. La gente está recibiendo facturas más caras. ¿De dónde vienen y por qué esos apagones? Mira, ahí hay que ser también un poco justo. Han ocurrido y están ocurriendo apagones, y esto es bueno que la población lo sepa, y no quiero parecer muy técnico, por descuido en los mantenimientos de líneas de transmisión en el país. ¿Sí? No solamente, sí, así es, no solamente es porque las distribuidoras no tengan los suficientes recursos para comprar los suficientes megavatios de suplir la demanda, no. Hay problemas en los programas, al parecer, de mantenimiento de subestaciones y de línea. Y cuando sale una línea de transmisión, tengo que sacar circuitos que se alimentan de esas líneas. Entonces, eso es muy importante. Inclusive tú puedes ver que ocurrió un accidente importante en la subestación más grande de esta ciudad, en la César Nicolás Penso. Ahí, indudablemente, nosotros estamos esperando que salga el informe oficial, pero indudablemente que ahí hubo una falla de mantenimiento y de las protecciones, porque las protecciones en esta área están previstas para que no haya incendio. Y ahí se incendió uno de los dos transformadores. Y lo mismo ocurrió el día que supuestamente el presidente estaba dando el primer palazo, Picasso o
pantomima de Montecristi, que en una comunidad de la línea noroeste también se incendió un transformador, creo que en Castañuela. Es decir que hay que apretar fuertemente en transmisión el tema de los mantenimientos, de las protecciones y de toda la línea a nivel nacional. Y en el tema de las renovables, hay un tema importante ahí, Gregory, y es que se han estado construyendo parques y se han entregando concesiones y no necesariamente se están haciendo las inversiones en la línea de transmisión para sacar esa energía que se va a producir ahí. Pero si ya se hace un parque renovable, ¿se entiende que la línea de transmisión está ahí o hay que construir nuevas? No, claro, dependiendo en la localidad que sea, no necesariamente está disponible la línea de transmisión para sacar esa energía. Ahora, en el plan de expansión que te mencionaba ahorita de transmisión, sí se prevé, y ese plan de expansión, por eso que te digo, es que tienen que acelerar las inversiones, porque tienen que hacer las inversiones de transmisión para que los agentes tengan la disponibilidad de inyectar su energía al sistema. Vamos a hacer una pausa, Juan, cuando regresemos para que termines con la parte de la distribución y luego que también conversemos sobre que tenemos una nueva unidad que va a representar lo que ha sido hasta hoy Punta Catalina, la eliminación de la CDEE. De esos aspectos hablaremos con Juan Gómez luego de la pausa comercial. Juan Gómez, las pérdidas en el sector eléctrico, producto del trabajo que hacen las distribuidoras, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, es que realmente, Gregory, rebajar pérdidas, reducir pérdidas, no es un enunciado. Yo reducir pérdidas en una empresa de este tipo conlleva a grandes inversiones. ¿Por qué? Porque yo tengo que mejorar circuitos, tengo que instalar medidores, tengo que tener tecnología de comunicación que ya me demandan los medidores que ya yo instalo en la mayoría de mis clientes. En ese aspecto, ¿qué es tecnología de comunicación? Hoy, que ya hay medidores que son telemedidos. Ya no tiene que ir la persona que iba a anotar, no, ya con tecnología, con un software, yo sé cuánto tú estás consumiendo, inclusive muchos ciudadanos que tienen la facilidad de recibir correo electrónico de la empresa distribuidora, le dan el consumo inclusive diario, diario que usted tiene. Inclusive también hay otra tecnología que está funcionando, que vemos que ha crecido muy poco en esta administración, el de también prepago. Personas que con una tarjetita cargan su contador en, como decirle una tarjeta de llamada, mira, voy a comprar 500 pesos de electricidad para esta semana. Entonces, todo esto conlleva tecnología de comunicación, porque es en función a software. Entonces, yo tengo que mejorar red, tengo que eficientizar todo lo que tiene que ver con la gestión de circuitos, irme a subestación, de la subestación irme a circuitos, de los circuitos irme a ramales, de los ramales irme a los barrios. ¿Por qué? Pero yo tengo que tener transformadores buenos. Yo tengo que si me falla, yo dé mi servicio de calidad ahí. Tengo que tener medidores. O sea, conlleva las pérdidas, no es solamente decir voy a reducir pérdidas. Las pérdidas, y está calculado inclusive más o menos cuánto tienen que invertir cada empresa distribuidora por año. Desde 2008-2009 salió un estudio en donde decía que mínimo para el tema de pérdida, las empresas distribuidoras tenían que invertir 25 millones de dólares al año. Pero si ni siquiera tienen para comprar un medidor, yo me imagino que las inversiones en blindar red, en cambiar circuitos, ser lo más robusto, porque cuando yo
hago más robusto mi red, más segura mi red, yo estoy salvando vidas también, Gregory, que es algo que la gente no lo toma muy en cuenta. Pero cada vez que se me electrocuta un ciudadano en cualquier barrio, o Dios no lo quiera, en cualquiera de nuestras familias, porque ocurre por el tema de seguridad de red, eso conlleva a la gente, no fue que murió una persona, es que para los familiares de esa persona, eso significa su mundo, el todo. Entonces, es una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta y que los funcionarios que están en el sector eléctrico tienen que tener esa conciencia. No es yo firmar un documento en mi oficina, no es yo firmar un oficio en una oficina, no. Es que el trabajo que se hace en el sector eléctrico tiene un impacto directo social sobre la ciudadanía. Ya, ok. Cuando terminamos esa parte de las pérdidas, recientemente he visto que han incrementado el porcentaje estadístico en este renglón. Se entendía, y el ministro en su artículo reciente, volvemos al artículo, hablaba que esta parte también estaba mejorada. Mira, no es así, realmente no es así. Y te digo, yo te hablo con la misma estadística del sector. Las pérdidas se han incrementado. Las pérdidas, como te dije, el año pasado ellos estaban alrededor de un 31%. Ahora llegan a un 39%, rondan los 39%. De 31 a 39, yo no veo un descenso ahí, yo veo un incremento. Desde que yo di matemática básica, eso es lo que está ahí, y esa es la realidad. Y un reflejo de ello, y me llama un poco la atención, ¿sabe por qué, Gregory? Porque las pérdidas debieron de haber bajado en este periodo, porque no hicieron 3 incrementos de factura, o sea, no están cobrando el kilovatio mucho más caro. Entonces, eso debió de haberse manifestado en las finanzas generales de la empresa distribuidora. Entonces, o sea que si eso ellos han tenido problemas con las pérdidas, con las cobranzas también ha bajado. ¿Qué significa esto? Que yo facturo una X cantidad de kilos, vamos a poner 1000 kilos para un número manejable, que yo facturo esos 1000 kilos y nada más tengo la capacidad de cobrar 995 kilos. O sea, no soy ni eficiente cobrando lo propio que yo facturo. Yo no estoy hablando ahí de la gente que está conectada ilegalmente, que no tiene medidores, sino no. que ya ha sido debidamente facturada. Facturada, no es identificada y facturada. Y las cobranzas también han bajado. Entonces, hay una mezcla de factores negativos que han estado influyendo en el sector, que real y efectivamente hace que se presenten cifras que van a ser históricas este año. En este año, del mismo año del artículo que hablaba el ministro, claro, tenemos que ponerle a esta cifra del déficit del sector un peso del alza de los combustibles. Pero el déficit del sector este año, Gregory, tiene que andar rondando los 1.600 millones de dólares y un poco hacia arriba. Astronómico ese monto. Total y completamente. Cuando tú divide esos 1.600 millones de dólares, lo divide por mes y luego lo multiplica por 55 a la tasa. Estamos hablando de sumas que se hubiese resuelto gran parte del problema de salud de nuestro país, construyendo hospitales, gran parte del problema de la seguridad ciudadana que no inviste de qué manera hoy día, gran parte del transporte. O sea, estamos sacando dinero de las áreas esenciales del gobierno, del país, para quemarlo en el sector eléctrico. Bien, hay junto con todo este panorama que tú pintas, que se escucha nada positivo, nada halagüeño, hay un ingrediente nuevo recientemente, es la aprobación de una ley nueva. La ley 365 del 2022, cada día del año forman esa ley, 365, es interesante, me causó curiosidad el número de la ley. Bueno, esa ley suprime la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas y suprime también la UERS, las unidades de electrificación rurales. Al mismo tiempo crea una empresa de generación denominada Punta Catalina.
¿con qué nos servimos eso? Si de desayuno, de almuerzo, o es una dieta. ¿Es halagüeña la llegada de esta ley que viene en apariencia a normalizar y a poner de manera estable en el marco legal el estatus eléctrico del sector tan importante como hemos tratado hoy día, Juan? Mira, imaginé que me iba a preguntar sobre ella, aquí me permití traerla. Yo tengo una serie de preguntas, aquí la tenemos, de nuevo te muestro, Gregory, la 36522. Yo tengo una serie de preguntas sobre esta ley y hagamos los siguientes razonamientos. Mira, desde que entró el PRM, este gabinete eléctrico, ellos se empeñaron en que iban a liquidar la CDE, desde el inicio. Y eso empezó pocos días después de que el ministro Almonte ocupara el ministerio, porque inclusive la planta física en donde funcionaba la CDE, o sea, su edificio, él se posicionó allá. Recuerdo que iba cruzando por la avenida Independencia y veo un día que quitan el letrero de CDE, es una ruta que yo uso frecuentemente, y a los pocos días veo que dice Ministerio de Energía y Minas. A uno le llama un poco la atención porque uno tiene todos los años del mundo viendo esta edificación. Como se diría coloquialmente, desde cuando Balaguer. Desde cuando Balaguer como CDE, ¿no? ¿Verdad que sí? Todo lo que andamos en esta ciudad. Entonces, nos llama la atención porque ellos empezaron ese proceso en teoría desde esa época. Se posicionó. El personal lo liquidaron, pero sin ningún marco. Mira que la ley sale ahora. ¿Y qué nos llama la atención sobre esta ley? Esta ley crea una comisión de liquidación que el ministerio, a los 30 días de promulgada la ley, tiene que nombrar esta comisión de liquidación para que en 90 días recomiende el esquema de liquidación. Ahora, yo pregunto, ¿se ha hecho una auditoría de todo lo que posee CDE? ¿Se ha hecho una auditoría de la parte financiera de la vieja CDE? Yo te quiero nada más hacer una mención. Nosotros fuimos parte del Consejo de Administración de la CDE y un día nos llamó mucho la atención en una de las reuniones que en la agenda está que una señora solicitaba que le donaran un apartamento. Nos llamó la atención a nosotros y cuando vimos en el fondo es que la CDE es propietaria de un proyecto habitacional que le hizo a sus empleados por allá por Mano Guayabo hace muchos años atrás, y esa señora pedía que se le condonara ese apartamento. Ahora tú dices, así como apareció ese proyecto habitacional, ¿cuántos otros bienes posee la CDE? ¿Quién sabe eso? ¿Dónde está esa auditoría de esos activos? De activos también en la parte ya eléctrica, de planta física, de equipos, de maquinaria. ¿Por qué no se aprovechó antes de que cursara esta ley? Si hicieran desde que se posicionó el señor ministro, porque es un don ministro, porque me dicen que hizo un despacho a todas las alturas y con toda la elegancia, ¿por qué ese tiempo que pasó desde que él se posicionó allá no se solicitó que se hiciera una auditoría para ver todos los activos que tiene CDE, pero no solamente los activos, los pasivos también, porque es bueno que la población sepa que la mayoría o todos los préstamos que se le hacían a la empresa distribuidora para inversión de rehabilitación de redes era vía CDE. Entonces, esos préstamos están firmados el Estado Dominicano, pero por CDE. Entonces, ¿cuál es el monto de todos esos préstamos, de todos esos financiamientos? ¿Lo van a hacer en 90 días? ¿Van a hacer auditoría en 90 días? Entonces, nos llama muchísimo también la atención de que
se suprime CDE, se suprime la UERS, ¿verdad que sí? Pero se crea una nueva empresa, la empresa Central Energética Punta Catalina. Pero hoy día, ahora mismo, quizá la electricidad que estamos recibiendo es de Punta Catalina. Esa ley dice, la nueva ley. La nueva ley, por eso te la traje aquí, pero te subrayé algo. Imaginé que tú me ibas a tratar el tema. Supresión de la CDE en el artículo número 3. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, se suprime la Corporación Dominicana de Electricidad. Inmediatamente se publicó esta ley, ya queda suprimida la CDE. Correcto. Ahora, así fue anunciado también. Exactamente. Ahora, la CDE, bajo la sombrilla de CDE, es que funciona Punta Catalina. Y la concesión que obtiene Punta Catalina hoy día es bajo esa sombrilla de CDE. Entonces, no se ha emitido por la superintendencia la solicitud de cambio de concesión ya, porque ya no sería Punta Catalina CDE, ya sería esa nueva empresa de generación que se creó. Pero la misma ley 365 lo establece. Se crea, junto a la supresión de las dos mencionadas, UERS y CDEE, la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Sí, pero hay un trámite que se debe hacer. Para yo ser agente del mercado, yo tengo que tener una concesión en el mercado. ¿Entiendes? Tú y yo podemos asociarnos, construir una central y no lo podemos hacer con financiamiento privado, pero antes de yo inyectar al mercado, nosotros tenemos que tener una concesión de los organismos correspondientes. Porque no es yo venir... ¿Y cómo se justifica si eso no se ha cumplido entonces? Hay un limbo y una inexistencia de posibilidad de hacer esa gestión. Son de las cosas que le queremos, para que no se nos ofendan, como tú dices, que le queremos preguntar al gobierno. O sea, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Dónde está la resolución de los organismos correspondientes cambiando esta concesión que antes era Punta Catalina CDE a lo que hoy ya es Punta Catalina, porque CDE no existe? Inclusive, el mes pasado cursó en el Senado de la República un préstamo de 39 millones de dólares que es para CDE. Eso, sí, lo recordamos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese empréstito? Y es bueno que la población sepa, cuando se tramita un préstamo con banca internacional, no es yo ir y decirle, mire, cámbiamele ahora el nombre, no me lo ponga CDE ahora, póngamele Ministerio o póngamele Central Punta Catalina. Bueno, ¿no? pero Eso cuando se solicita ese préstamo, la empresa generadora Punta Catalina, como tal, no existía, salvo ahora que se emite esta ley. Existía CDE, pero ya la CDE no existe. Por eso mismo. Entonces, ¿a nombre de quién va a ser ese empréstito? Porque ese empréstito no necesariamente era para Punta Catalina. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, hay una serie de elementos que hay un gran limbo. Se estaba tomando el préstamo a nombre de alguien jurídico que se desvanecía en unos cuantos días. Que yo no lo entendí en el momento, porque ya cuando se conoció el préstamo, pero cada préstamo tiene un fin. Sí, claro, pero cuando pasó el préstamo, Gregory, ya había pasado por el Senado la ley de liquidación. No se había sido promulgada por el Poder Ejecutivo, pero ya ellos la habían aprobado. Es decir, ellos estaban aprobando un préstamo para una empresa que ya ellos habían liquidado en efecto. Entonces, ¿y el uso que establecía en las motivaciones? Mire, eso tenía un nombre extrañísimo, que para mí era de que para apoyo de la modernidad, de soporte, le ponen unos títulos para que tú no sepas lo que es, pero mayormente muchos de estos préstamos real y efectivamente son de apoyo presupuestario al déficit. Lo que pasa es que no lo ponen así. Ok, ¿y esos fondos qué rumbo tienen entonces? No sé ahora qué rumbo irán a tomar, pero si te estoy diciendo que el mes pasado estaban todavía trabajando con CDE para lo que le conviene, pero para lo otro no. Entonces, otro tema importante de la ley es que crea la empresa
de Punta Catalina, ¿no es verdad que sí? Sí, correcto. Ahora, ¿cuál es la estructura de esa empresa? ¿Cuál es la estructura dirigencial? Ahí te, Ajá, ¿me tienes noticia? te- Dámela, sí, te lo agradezco. sí, porque es pública y yo leí parte, por Ajá. supuesto, no soy experto en No, eso, no. pero se crea no como una empresa pública, sino bajo el esquema de empresa comercial, tal cual una empresa Sí, privada. pero eso tiene ahí un elemento importante. Pero yo te quiero decir, ¿cuál es la estructura? ¿Va a haber un administrador? ¿Va a haber un consejo? ¿Cuántos miembros va a tener ese consejo? ¿Cómo van a ser seleccionados? ¿Quién lo va a designar? Eso no lo dice. No está establecido, Eso no está correcto. establecido. Entonces eso tenemos que saber porque ya está funcionando. La ley, esto lo dice claramente, que entre en vigencia inmediatamente. Ahora, ¿cuál es el papel de Celso ahora mismo? Porque sabemos que Celso es el administrador y ha hecho un trabajo loable en la empresa. Ahora, él estaba designado para administrar Punta Catalina, que estaba bajo la sombrilla de CDE, pero ya Punta Catalina es una empresa pública. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Eso estaba definido cuando iba camino a ser bajo la figura de un fideicomiso. Que también te quiero puntualizar algo en un momento cuando te termine esta idea. Una empresa, y tú que conoces un poco de derecho, no queda constituida porque lo diga el decreto, queda constituida en la empresa X. No, yo tengo que dar una serie de pasos en la Cámara de Comercio, Correcto. yo tengo que trabajar los estatutos de esa Correcto. empresa, yo tengo que hacer una serie de pasos legales para que en realidad exista esa empresa. Inclusive, no puede existir no puedo sacar una cuenta bancaria si yo no deposito toda la documentación de cualquier. Tú tienes un grupo de medios, tú tienes una empresa, tú tienes una o varias firmas. Cuando tú vas a sacar lo mínimo que es una pequeña cuenta bancaria, te exigen todo. Entonces, esto no, porque lo diga aquí esta ley, no es que está constituida. Ahí tiene que haber ahora mismo un equipo de abogados en diferentes áreas trabajando esa documentación. Y lo complica un poco eso que tú aportas, de que ellos lo están formando una empresa pública con el código, tú dijiste, comercial privado. ¿Qué significa eso? Porque ETED es público y bajo el código público, EGEGIT es público bajo el código público y son empresas que funcionan bien accionariamente hablando y en todos los ámbitos. Se dice que lo están haciendo así para que esta empresa no funcione, no vaya sobre la sombrilla de la ley 340 de compra y contrataciones. Y es bueno que la población sepa que Punta Catalina es la empresa más grande que tiene el Estado Dominicano. Y es una empresa que solamente con lo que invierte en carbón, con lo que invierte en cal, con lo que invierte en equipos, con lo que invierte en repuestos, son cantidades importantísimas de dinero que es pública, tiene que estar transparentado. Ahora, que puedan hacerle auditoría a firmas privadas, eso no es problema. Pues bien, yo no le veo problema a eso. Ahora, lo que yo veo es que si es una empresa pública, tienen los ejemplos ahí, tienen la ley y los decretos que ponen en funcionamiento tanto a EGEGIT como a ETET. Bueno, hay material para iniciar 2023 esperando muchas respuestas importantes porque son cuestionamientos normales que surgen ante la modificación del más importante órgano de control energético, como ha sido por años la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, la CDE, la corporación, y también la creación de una empresa para que funcione el mayor parque energético individual, como es Punta Catalina. O sea, todas esas preguntas necesitarán respuestas evidentes, claras, que no entiendo que no pudieran estar a mano nuestra muy prontamente. Esperemos que amanezca el año, Juan, ¿qué te parece? El espíritu nuestro es simplemente ese, que le den respuesta y que si están las respuestas y son satisfactorias, podemos volver aquí y decirlo. Nosotros no tenemos inconveniente en esa parte.
Bien, vamos entonces a despedir este conversatorio porque el tiempo se nos ha agotado. Juan Gómez, consultor experto en asuntos eléctricos, agradezco tu presencia acá en la hora 22 y me imagino que nos veremos las caras frente al televidente temprano en el año 2023. Claro, yo espero que un día me dé la oportunidad de hablar algo de política también y decirle a la población que la Fuerza del Pueblo va en crecimiento y es el partido del futuro en la República Dominicana. Bueno, ya lo dijo Juan, ya tuvo la oportunidad y lo dijo per se por él mismo. Gracias por tu participación acá. Señores, hasta la próxima.